La Universidad Nacional y el SINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el SINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hacer un programa especial con un resumen del debate presidencial realizado en la Universidad Nacional el pasado 23 de octubre. En este debate participaron los candidatos Johnny Araya del Partido Liberación Nacional, José Miguel Corrales del Partido Patria Nueva, Otto Guevara del Partido Movimiento Libertario, Rodolfo Pisa del Partido Unidad Social Cristiana, Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana y José María Villalta del Partido Frente Amplio. Los ejes temáticos del debate presidencial realizado en la UNA fueron legitimidad del Estado y corrupción, pobreza, desigualdad y desarrollo humano, problemática ambiental, soberanía alimentaria y cambio climático y desafíos de la educación pública. Esta noche usted podrá conocer algunas de las respuestas de los candidatos que brindaron durante las 4 horas que duró el debate. Nuestro interés es ayudarle a tomar una decisión acertada a la hora de votar. Con respecto al tema de legitimidad del Estado y corrupción, un tema que definitivamente nos interesa a todos y todas en Costa Rica en momentos en que el poder político está muy deslegitimado, a los candidatos se les preguntó: señale las acciones específicas que su equipo de gobierno realizará para generar mayor legitimidad institucional y así acercar las instituciones a las poblaciones para responder de manera segura a sus necesidades y demandas. Además, se les preguntó qué acciones tomará su partido y su equipo político en un eventual gobierno para evidenciar claramente los vínculos entre los actores públicos y las empresas nacionales y transnacionales, de manera que se erradique así la corrupción en la concesión de obra pública, la administración de recursos y la ejecución de proyectos públicos en general. No hay la menor duda de que en los últimos años se ha devaluado la credibilidad de los costarricenses en el sistema democrático. Se ha perdido la legitimidad del Estado por múltiples razones, pero yo quiero básicamente referirme a 3 que tienen que ver con la pregunta que me han formulado. La primera, por supuesto, está relacionada con los actos de corrupción en la función pública, los actos de corrupción de los gobiernos y en las instituciones del Estado han minado la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en los políticos y en los gobernantes. El otro tema tiene que ver con la ingobernabilidad, un Estado cada vez más lento, más inútil, más burocrático, que no resuelve los problemas más apremiantes que tienen los ciudadanos. Y el tercer tema que le resta legitimidad al Estado costarricense es, sin duda alguna, el estancamiento de la pobreza y el crecimiento de la desigualdad social. Costa Rica es el país de América Latina donde más han crecido las brechas sociales en los últimos 10 años. Y eso, por supuesto, es un golpe directo a la legitimidad del Estado costarricense. En materia de corrupción, nosotros pensamos que entre más controles, más corrupción hay. Tuvimos, después de los escándalos de corrupción que avergonzaron este país, leyes muy duras y sin embargo siguen habiendo escándalos de corrupción en el país. Nosotros creemos que de lo que se trata es de acercar al ciudadano a la gestión pública. De lo que se trata es de ser más transparente la gestión de gobierno y por eso creemos muchísimo en el gobierno digital, los trámites en línea para que los ciudadanos
no dependan de tener que dar una mordida grande o pequeña para que se resuelva un trámite en el gobierno. Y aquí hay proyectos muy importantes como el expediente electrónico de la Caja Costarricense del Seguro Social, que no solo mejorará la calidad de la gestión, sino le dará más transparencia a la gestión de la Caja. Estamos hablando de la necesidad de crear observatorios ciudadanos para los grandes proyectos de infraestructura, observatorios ciudadanos que puedan tener acceso a la información de proyectos como el de La Trocha, como la ruta San José-San Ramón, los grandes proyectos, pueda instituirse un mecanismo de control ciudadano que nosotros llamamos observatorios ciudadanos y que los crearíamos vía decreto y ojalá se pueda legislar para que podamos acercar al ciudadano a la gestión pública. Por supuesto que en cuanto a gobernabilidad hay una agenda muy amplia para darle más fluidez a la gestión del Estado, pero yo creo que se requiere mucho realismo y mucho pragmatismo, y todos los que estamos aquí, independientemente de quién gane las elecciones, tenemos una responsabilidad con el futuro del país. Hay leyes que deben ser aprobadas con urgencia en la Asamblea Legislativa, como es la reforma a la ley de la jurisdicción constitucional, el reglamento de la Asamblea Legislativa, la reforma a la ley de contratación administrativa, para citar tres importantes de muchas propuestas que han llegado a la Asamblea Legislativa que buscan darle más gobernabilidad a este país. Es que la democracia participativa se agotó. Recuerden que nuestra Constitución señala que la democracia costarricense es popular, representativa y se agrega participativa. Si nosotros no le damos contenido a la democracia participativa, nuestro sistema democrático republicano creo que hace aguas. Ahora, ¿cómo se le da? Fácil es decir la enfermedad, el problema es decir cómo se hace para darle solución a ese problema. Nosotros creemos que con el referéndum revocatorio de poder, donde el pueblo que elige a sus gobernantes por medio del voto, puede quitar a los gobernantes por medio del voto si estos gobernantes no cumplen. Evidentemente, esta institución tiene que arreglarse, como en su momento lo presentamos al Tribunal Supremo de Elecciones, a efecto de que si el presidente, si los diputados, si los regidores, si los alcaldes, un pueblo decide quitarlos, pues tiene que haber causales y tiene que haber legítima defensa, etcétera, etcétera. Todos esos detalles. Segundo punto de democracia participativa es con respecto a la elección de los candidatos, de los diputados. Nosotros con el sistema que actualmente tenemos, el pueblo no participa prácticamente en nada en la escogencia de los diputados. En consecuencia, lo que proponemos es la lista preferente, donde el elector en la urna electoral tendrá los nombres de los candidatos a diputado y ahí empezará a señalar a cuáles personas desea escoger como diputado. Y evidentemente estaríamos quitando una monstruosidad que se ha venido haciendo desde siempre con respecto al cociente, subcociente y sobrante mayor. Me refiero principalmente al tema del sobrante mayor, que es una verdadera monstruosidad en nuestro sistema electoral. Y además nos parece que para que empezar a rescatar la confianza del pueblo en la institucionalidad, también debemos de señalar que los gastos de la deuda política o el dinero de la deuda política debe estar manejado en su totalidad por el Tribunal Supremo de Elecciones. Son dineros públicos que no tienen razón para ir a los partidos políticos entonces harían un presupuesto, ese presupuesto mensualmente tendría que tener liquidaciones y la Contraloría General de la República estaría permanentemente revisando cómo están esos gastos que están haciendo los partidos políticos. Y aquí sí que les diría yo, entonces la fiesta se acabó, eso ustedes no lo dudan. El segundo tema que a mí me parece, el segundo tema que a mí me parece es, perdón, 2 minutos, es el tema de la impunidad y la permisión que tiene una ley como la Ley de Concesión de Obra Pública para hacer sinvergüenzadas. Lo primero que proponemos nosotros es derogar esa ley. Una vez derogada esa ley empezaremos a estudiar principalmente en lo referente al financiamiento de estas obras, cómo se van a hacer. Aún más nuestra patria
en concesión de obra pública tiene muy amargas experiencias. La primera experiencia es la construcción del ferrocarril Alajuela-Limón, la hace la Northern Railway Company. San José, Punta Arenas, lo hace el Ministerio de Obras Públicas. Los que tuvimos la dicha de conocer ambos ferrocarriles, ¿cuál de los ferrocarriles fue mejor? ¿El hecho por el pueblo costarricense a través del Ministerio de Obras Públicas o el hecho a través de la Northern Railway, que fue una vergüenza verdaderamente nacional? Básicamente, me lleva a mí a pensar y a compartir con ustedes de que las principales fuentes de corrupción que hay en estos momentos en Costa Rica están relacionadas con excesiva regulación. No en vano, desde 1998 estamos diciendo, donde hay permiso, hay chorizo. Eliminar mucha de esa excesiva regulación indudablemente va a bajar los niveles de corrupción. Por otro lado, la contratación administrativa, las compras del Estado, es otra de las áreas donde se da mucha corrupción. ¿Cómo logramos reducir la corrupción allá? Bueno, simplificando los carteles de licitación, pasando a la digitalización, al gobierno digital, a compras en línea, de tal manera que puedan existir cientos de oferentes para los diferentes bienes y servicios que requiere la administración pública. Y cuando digo administración pública, no es solo gobierno central, son instituciones autónomas y todos los entes públicos. Cuando hay muchos oferentes, viendo qué es lo que requiere la administración, también se da un control ciudadano para determinar si la administración está abusando o no, o está comprando cosas que no necesita. Se da una auditoría ciudadana sobre el tema. E indudablemente, cuando usted pone a competir a tantos oferentes, los precios para la administración bajan dramáticamente. Con eso se consiguen ahorros para el sector público y se elimina esa discrecionalidad de algunos burócratas encargados de las adjudicaciones públicas de decidir entre quién gana una licitación y quién no, y con eso eliminamos una de las fuentes más importantes de corrupción. Hay otra que tiene que ver con los beneficiarios de los programas de asistencialismo social. Muchos vivillos se colan en esas listas de beneficiarios sin tener los requisitos para ello. Dineros que están destinados para los más pobres son utilizados por personas que no califican. Y eso es otra fuente de corrupción y de clientelismo político. ¿Cómo se logra reducir eso? Con transparencia. Subamos a internet los nombres de todos los beneficiarios, de todos los programas de asistencialismo social e invitemos a la ciudadanía a hacer control ciudadano. La ciudadanía sabe quién cumple o quién no cumple con los requisitos y puede llamar la atención si alguien no está cumpliendo. Con esas acciones específicas en esas tres áreas, quitar regulaciones excesivas, meter transparencia en las compras públicas a través de la digitalización, ya tenemos la plataforma tecnológica que es Merlink, que lamentablemente no se ha generalizado todavía, y luego transparencia en los beneficiarios, con eso reducimos dramáticamente la corrupción. Y a eso le metemos adicionalmente el no permitir la impunidad. Con eso terminamos de mandar la señal de que la corrupción no se va a tolerar y va a bajar dramáticamente. En relación con cómo lograr una mayor legitimidad, obviamente reduciendo la corrupción, pero por otro lado mejorando el diálogo social. Lamentablemente nuestra administración, y esta administración ha sido patética en esta dirección, no abre espacios para ese diálogo entre todos los actores políticos y sociales. Indudablemente es importante tener un consejo económico y social para esa gran discusión macroeconómica, los grandes temas entre actores sociales de todo tipo y políticos, representados en el Congreso y no representados en el Congreso. Es un diálogo permanente. Al mismo tiempo, consejos sectoriales, por el lado del turismo, por el lado del agro, por el lado de la ciencia y tecnología, por el lado del ambiente, etcétera, de tal manera que podamos también en estos diálogos permanentes identificar los problemas y ver de qué manera juntos los resolvemos. Costa Rica ciertamente pasa por momentos muy difíciles. A los graves problemas de desempleo, inseguridad, corrupción, pobreza, desmantelamiento de la seguridad ciudadana, se une una amplia desesperanza y un grave rechazo, debemos decirlo con sinceridad, un grave rechazo a la política y a las instituciones. Frente a ese rechazo, uno tiene dos opciones. La primera, huir de la democracia, buscar líderes mesiánicos, buscar líderes antisistema. Y en esa línea, algunos otros, huir de las urnas electorales. Nosotros creemos que la opción democrática es la única posible para enfrentar los problemas de la democracia. No se trata entonces de huir de la democracia para resolver los problemas de la democracia. Se trata más bien de fortalecerla.
Hay ahí también, por supuesto, un problema de diseño institucional. Hay un problema de liderazgo. No basta el diseño institucional, pero tampoco basta el liderazgo. El liderazgo es el carácter, la visión, la convicción, la decisión de los gobernantes. El diseño institucional también es necesario, porque hemos enmarañado el diseño de nuestro país, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, las relaciones en el orden legislativo con el reglamento legislativo. Hemos enmarañado especialmente la administración pública y la relación con los ciudadanos. En todos esos campos tenemos que actuar si queremos entrar en serio. La política es para hablar las cosas en serio y atender los problemas en serio. Tomarnos las cosas en serio, porque el país pasa por un grave problema de desesperanza y graves problemas de pobreza. En el ámbito de la corrupción, algunas medidas concretas, y para no decirse que las digo ahora, las sostuve incluso en un voto individual en la llamada Junta de Notables. No discrecionalidad en primer lugar en la asignación de bienes, servicios o beneficios públicos. 2. Legitimación amplia para impugnar abusos o desvíos. Todos los ciudadanos deben estar legitimados. 3. Publicidad, transparencia y acceso electrónico sobre quiénes son los beneficiarios de los bienes o servicios públicos. 4. Sanciones y responsabilidades por abuso en la asignación. En los últimos años hemos apostado especialmente a la punidad, a buscar las sanciones, y no hay duda que son necesarias, las sanciones en el orden administrativo y las sanciones en el orden penal. Pero si no atacamos las causas, seguiremos ampliando los niveles de corrupción en nuestro país. El tema de la tramitomanía. Debemos tener una administración pública más cercana, más amigable, con menos trabas. Para ello hemos propuesto varias acciones. Imponer la ventanilla única para todos los trámites ante la administración. No exigirle certificaciones a los ciudadanos que constan en los registros públicos o en otras instituciones. Ampliar el concepto del silencio positivo. Impulsar los contratos de gestión municipal para asignar al mismo tiempo que fondos, recursos, competencias concretas para que las municipalidades nos ayuden a sacar la tarea adelante. Desregular y cortar permisos innecesarios y sobre todo ampliar la participación. La pregunta está bien formulada, o las preguntas están bien formuladas porque ambas forman parte de la misma realidad. Tenemos ante todo un problema de legitimidad, y esto alude a la calidad del mandato y a la eficiencia de la respuesta del Estado frente a la demanda social, y uno de los componentes que más afectan esa relación, que es la corrupción. Me parece que desde ese punto de vista, legitimidad y corrupción son caras de la misma moneda. Yo quisiera iniciar esta reflexión diciendo que no es la ley lo que falla, es el ejemplo, es su implementación, es la lucha contra la impunidad. Y ahí me parece que en el marco de la búsqueda de ese control social, el factor determinante es el de la participación, es el de la participación activa, es el de la acción ciudadana en suma. Sobre esto, creo que la Contraloría Social seguirá siendo importante, abrir todos los espacios necesarios para que la gente organizada, que es multitud y que tiene espacios ya en muchos ámbitos de la vida costarricense que no son necesariamente utilizados al máximo, como pueden ser las juntas de salud o las juntas de educación o las juntas de deportes, los comités cantonales de deportes en muchos lugares constituyen espacios desde donde la eficiencia y la legitimidad, por lo tanto, de la acción del pueblo, de la acción democrática, se puede afirmar mucho más. Un segundo, entonces, el primer tema, el tema de la participación, de la acción ciudadana como el principal concepto en este ámbito. El segundo es el de la planificación. La Universidad Nacional ha sido una de las instancias en donde la planificación ha sido rescatada una y otra vez. La planificación para que la obra sea adecuadamente vista en una perspectiva no de corto plazo, sino de mayor plazo. Nosotros debemos volver a un ministerio de planificación que cumpla con esa función y que permita, por lo tanto, que los recursos del Estado sean más eficientemente utilizados. Me parece que eso es fundamental. Sin duda,
También la descentralización. Ese es otro mecanismo para garantizar la legitimidad del Estado, especialmente porque esa legitimidad tiene mucho que ver con acercar la solución de los problemas a la gente. Y no hay un lugar desde donde eso pueda hacerse con mayor cercanía que el gobierno local. Parece que allí dotar a los gobiernos locales de los recursos necesarios para los nuevos mandatos que se han recibido son fundamentales. Y por supuesto, esto tiene que ver con la defensa de los intereses de la gente, que al final de cuentas es lo que más importa. Y con respecto a la lucha contra la corrupción, primero recordar que esta lucha no es en abstracto. Es decir, hay actos de corrupción específica, algunos de los cuales han sido mencionados aquí y que tienen mucho que ver con la gestión que se ha realizado en los últimos años. Pero los liderazgos cuentan. Es necesario nombrar a personas que estén dispuestas a asumir esa lucha. Hay que hacer valer la ley, hacer vinculante, por ejemplo, las decisiones de la Procuraduría de la Ética y centrar todo este esfuerzo con transparencia. Transparencia en las compras del Estado, transparencia en el acceso a la información administrativa, transparencia en lo que tiene que ver con peajes y otro tipo de sistemas parecidos. Para combatir la corrupción hay que hacer muchas cosas, pero además necesitamos fortalecer la participación de la ciudadanía. Están vinculados los dos temas estrechamente. Primero que todo, no podemos reducir la corrupción en Costa Rica si seguimos permitiendo que se mantengan en el poder los mismos de siempre que han llevado la situación del país a como está y que tienen muchos años de generar un clima que fomenta la corrupción. En segundo lugar, hay que combatir la impunidad, pero con medidas eficaces donde los de arriba, los que ocupamos puestos de jerarquía, demos el ejemplo. Hemos presentado ya un proyecto de reforma constitucional para eliminar la inmunidad de los miembros de los supremos poderes que son investigados por delitos de corrupción. Eso es clave porque hoy se usa para retrasar las investigaciones, para bloquearlas. La corrupción debe ser declarada como un delito de lesa humanidad, porque le causa un daño a la colectividad que lesiona no a una persona, no una cantidad de fondos públicos, lesiona a todo nuestro pueblo. Tiene que haber más transparencia, empezando también por los de arriba, que las declaraciones de bienes ante la Contraloría sean públicas, que exista total transparencia por lo menos para los jerarcas. Hay que fortalecer las instituciones de control. Yo ahí difiero de Johnny y de Otto, que veo que están de acuerdo en ese tema. El problema no son los controles, el problema es que los controles hoy no se respetan. Vean lo que ha pasado con la Procuraduría de la Ética. La Procuraduría de la Ética ha emitido dictámenes muy serios de casos de corrupción y el gobierno los ha engavetado. Bueno, nosotros también creemos que deben hacerse vinculantes los dictámenes de la Procuraduría de la Ética, debe fortalecerse esta institucionalidad, debe haber efectivamente un manejo más transparente de las compras del Estado, pero además debemos fortalecer la participación de la ciudadanía, hacer realidad ese principio constitucional de que el gobierno de la República es participativo y lo ejerce también el pueblo. Y en ese sentido estamos de acuerdo con algunas cosas que se han dicho, por ejemplo, la revocatoria de mandato de los jerarcas, de los miembros de los supremos poderes, estamos de acuerdo también con el voto preferente para la elección de diputados, pero hay que hacer más. La participación de la ciudadanía no puede ser simples consultas para que la gente opine y después las opiniones se engavetan. Para eso nos quedamos con las audiencias de la ARECEP como están hoy. No, señores, necesitamos al mismo tiempo impulsar mecanismos de presupuestos participativos, donde las comunidades en los gobiernos locales y también en la definición de prioridades de inversión de obra pública participen en la definición de esas prioridades y la gente tome decisiones. Necesitamos fortalecer las consultas populares, que sean vinculantes en temas sensibles como los conflictos ambientales. Hay una ley que vetó el anterior gobierno de Liberación Nacional, que se aprobó en la Asamblea Legislativa por unanimidad, que buscaba que se consulte a las comunidades sobre proyectos que dañan el ambiente para que la gente decida también su modelo de desarrollo. Hay que fortalecer las consultas populares en el ámbito local, que la ciudadanía pueda convocarlas también por iniciativa popular, recogiendo firmas. Hay que hacer reformas electorales para equiparar el financiamiento de las campañas políticas, hay que reformar la ley del referéndum para recuperar ese mecanismo, que no pueda existir tanta intromisión del poder ejecutivo y del financiamiento privado.
Necesitamos combatir el clientelismo. Vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí en Una Mirada. Todas y todos, Somos diferentes. pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con una edición especial que resume lo mejor del debate presidencial realizado en la Universidad Nacional en octubre pasado. Sobre el tema de pobreza, desigualdad y desarrollo humano, a los candidatos participantes se les preguntó cuál es su explicación ante este fracaso a pesar de la inversión social por habitante que ha seguido creciendo y que propone para enfrentar esta condición en la meta país de la política social. También se les preguntó cuáles medidas propone su partido en materia de gasto público y de impuestos y a qué modelo aspira llevar al país en un futuro gobierno suyo. Para reducir la pobreza en Costa Rica, que sí es posible, tenemos que cambiar la política económica que ha venido funcionando como una fábrica de pobres, pero también hay que replantear el funcionamiento de los programas sociales, porque a los mismos de siempre no les ha interesado realmente reducir la pobreza, prefieren administrarla. Para nosotros es una vergüenza nacional que haya 1.100.000, casi 1.200.000 familias en condición de pobreza, 300.000 familias en condición de pobreza extrema. La pobreza extrema debería declararse emergencia nacional para canalizar más recursos para atender esta situación donde hay compatriotas que no satisfacen sus necesidades básicas ni siquiera. Pero a los partidos tradicionales no les ha interesado porque así pueden tener una clientela cautiva para explotarla cuando se acercan las elecciones, teniéndola desorganizada, ofreciéndoles como favores, como regalos, lo que son programas sociales que nuestro pueblo ha conquistado. Si queremos reducir la pobreza en serio, que es una prioridad del plan de gobierno del Frente Amplio, hay 7 acciones estratégicas. Proteger los derechos laborales, garantizar que se paguen salarios justos. Hay un estudio de la Universidad de Costa Rica que señala que si se pagaran los salarios mínimos en este país, la pobreza se reduciría al menos en un 30%. Lo que pasa es que no tenemos un verdadero Ministerio de Trabajo que pueda sancionar a quienes violan los derechos laborales. Creemos que hay que hacer una reforma para fortalecer la inspección laboral. Los datos sobre desigualdad y pobreza son ya sumamente graves, pero lo son todavía más porque las principales víctimas de esos dos fenómenos, el de la pobreza y el de la desigualdad, son los jóvenes y particularmente las jóvenes mujeres. Me parece que este es un dato que debe ser subrayado, porque tanto en materia de desempleo como en materia de pobreza, las cargas no están distribuidas de manera igual. No toda la pobreza es igual, ni todos los pobres son iguales. ¿Y por qué es que se ha producido esta situación? ¿Por qué es que no salimos de esta situación estructural de pobreza hace más de 20 años? Yo creo que tiene que ver, por supuesto, con el modelo de desarrollo. Tiene que ver con un modelo que ha concentrado la riqueza, no la ha distribuido, y un modelo que ha desbaratado en buena medida lo que en su momento fue un programa de bienestar social que, si bien es cierto, podía y debía ser mejorado, ofrecía al menos posibilidades al pequeño y mediano productor agrícola, industrial, al pequeño comerciante, para generar lo que conocimos y que está en el trasfondo de la mayoría de nuestras familias, una sociedad que ofrecía oportunidades crecientes a su gente. Este modelo que ha generado tanta desigualdad, porque el problema está en la pobreza, pero también está en la desigualdad, en esa brecha enorme que se ha abierto entre los que más ganan y los que menos ganan, entre las personas que tienen mejores condiciones salariales y quienes no acceden a ellas, tiene que ver con esta lógica perversa de la concentración. Hace prácticamente 20 años no bajamos los índices de pobreza.
prácticamente 20 años de tener la pobreza, como ustedes señalan, entre el 20 y el 23% de nuestra población. Y para decirlo más claramente, tener la pobreza más el nivel y el número de pobres más alto de la historia de Costa Rica. Y agreguemos también el nivel de desempleo más alto de la historia de Costa Rica. Y los más altos en términos proporcionales de las últimas 3 décadas. Algo está mal y algo se ha hecho mal para que estas cosas sucedan. En el tema de la pobreza, debemos combatirla no únicamente con un mensaje retórico o romántico. Fundamentalmente debemos atacar sus causas. Casi todos los programas sociales en los últimos tiempos, y habría que atender esa parte también, han atendido las consecuencias, es decir, los efectos. Vamos a ver cómo le damos más bonos, vamos a ver cómo le resolvemos el problema de la pensión, vamos a ver cómo le resolvemos el bono para la vivienda. Todo eso es necesario, todo eso es necesario. Pero si no atacamos las causas, difícilmente vamos a enfrentar la pobreza. Una buena parte del problema de la pobreza en Costa Rica depende de la educación. Quizás es el primer elemento. ¿Cómo reducir la pobreza? Indudablemente creando riqueza. No es aumentando la pobreza que vamos a reducir la pobreza. Hay que crear riqueza. ¿Cómo logramos crear riqueza? ¿Cómo logramos que más gente sea productiva, que más gente emprenda, que más gente pueda conseguir un trabajo? De ahí el compromiso nuestro de crear 500,000 puestos de trabajo en los próximos 4 años. Con 500,000 puestos de trabajo, indudablemente, daremos un paso muy importante para reducir la cantidad de pobres en Costa Rica. ¿Cómo lograr eso? Quitar trabas. Para empezar, quitar el montón de trabas que hoy le impiden a alguien iniciar un pequeño emprendimiento. Acceso a crédito, resolver de una vez y por todas el tema de la banca de desarrollo, pero al mismo tiempo incentivar la competencia entre los intermediarios financieros para que hayan más posibilidades para financiar a quien emprende. Mejorar el recurso humano, obviamente, es la educación formal, escuela y colegio, pero además la educación vocacional, la educación técnica, educación dual, educación en todos los ámbitos para que las personas con mayores destrezas, igual la educación universitaria, pueda tener acceso a un mejor puesto de trabajo o eventualmente pueda emprender. El comercio libre, hay que seguir en esta dirección. Por supuesto que también hay que aumentar la competencia libre en diferentes actividades económicas donde hoy no hay suficiente competencia. 1983 a la fecha, más o menos son 30 años. Y hace 30 años el país se viene empobreciendo. Y hace 30 años Costa Rica firmó el primer PAE, Programa de Ajuste Estructural. Y ahora nos preguntamos que por qué nos hemos empobrecido. Es que empezamos con los PAEs y terminamos con el Tratado de Libre Comercio, con los Estados Unidos y Centroamérica. Esa es la razón muy sencilla. No lo digo yo, lo dicen los datos. 1983 es el primer PAE. Y en este momento tenemos índices de pobreza verdaderamente sorprendentes, como dice la pregunta. De tal suerte de que los culpables es el desmantelamiento que se hizo del Estado social de derecho, que 2 prohombres, que yo siento que Costa Rica no tendrá cómo pagarles nunca, uno llamado Rafael Ángel Calderón Guardia, otro llamado José Figueres Ferrer, otro llamado Manuel Mora Valverde y otro llamado Víctor Manuel Zanabria Martínez. Hicieron un modelo que le permitió al país dar un salto verdaderamente sorprendente que a algunos les estorbó y entonces empezamos a desmantelar el Estado costarricense. Porque las pocas cositas que nos dejan dinero a nosotros, inclusive se las llevaron. ¿Quién tiene la administración de Caldera ahora? ¿Quién tiene la administración de los aeropuertos ahora? ¿Quién metió las manos en el ICE porque encontraron que era más fácil robarse el ICE que comprar el ICE? Nosotros hemos querido colocar en el corazón mismo de nuestra propuesta programática el tema de la equidad. Nosotros nos hemos planteado en esa propuesta programática 3 grandes retos. El primero, compartido prácticamente por todo el mundo en este país, el reto de la gobernabilidad. El segundo, el reto de la equidad. Y el tercero, el reto del crecimiento de la economía. Creemos que para
lograr mejor distribución de la riqueza en este país, hay que hacer un ajuste en el modelo de desarrollo. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo que empezó en los años 80, basado en la apertura, en la diversificación de las exportaciones, en la atracción de inversión extranjera directa. Ese modelo ha producido éxito en términos del crecimiento de la economía, pero no ha sido socialmente exitoso. Hay amplios sectores de la sociedad costarricense que se han quedado desenganchados, desconectados de ese modelo exitoso que empezó en los años 80. Entonces, hablamos de hacer un ajuste en el modelo de desarrollo que pueda colocar el empleo en el centro de la política económica. Y en materia de desafíos en educación pública, los candidatos respondieron a las siguientes preguntas. ¿Cómo va a organizar usted y su equipo de gobierno la sostenibilidad y el crecimiento de ese fondo para fortalecer la educación superior pública costarricense? Además, respondieron a la pregunta, ¿qué acciones concretas realizará su gobierno para resolver el déficit de infraestructura, calidad de la educación pública y permanencia en secundaria de las y los jóvenes costarricenses? En la campaña pasada, como ustedes saben, tengo algo de experiencia en campañas políticas. En la campaña pasada, como parte de la propuesta que hice a los costarricenses hace 4 años, estaba el de seguir el ejemplo que un país muy parecido a Costa Rica había tomado ya hace algunos años. Me refiero al país de Uruguay, que bajo el liderazgo de su expresidente Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, logró llevar a todas las escuelas públicas de primero a 6º grado una computadora para cada niño de las escuelas públicas. Lo hizo Tabaré Vázquez en su gobierno. 350,000 niños recibieron una computadora personal, conectaron todas las escuelas a internet de banda ancha, los docentes recibieron capacitación para utilizar las computadoras como una herramienta en el proceso educativo para reducir la brecha entre la educación pública y la educación privada. En la campaña pasada, hace 4 años, decía, bueno, es importantísimo que hagamos esto acá en Costa Rica. Son solo 500,000 niños, son 150,000 niños más que en el caso de Uruguay. Hay unos recursos que ya vienen, decía en aquel momento, que son los recursos de Fonatel con la venta de esas dos frecuencias en el espectro electromagnético. En estos momentos el Fonatel tiene más o menos unos $200 millones. Una de las cosas que evidentemente es una verdad de perogrullo, es decir, que la educación es el eje donde estriba todo y gira todas las mejoras en un país. Por eso angustia tanto una noticia que se vio, que se iba a reducir el dinero para las universidades. Eso es fatal, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que nosotros, para mejorar la educación, principalmente primaria y secundaria, debemos de fijarnos y estimular mucho a la Universidad Estatal a Distancia y a Canal 13, para que por programas concretos puedan estar mejorando principalmente las escuelas unidocentes, que andan por la libre, ¿verdad? Y esos seres humanos están recibiendo una educación de ínfima calidad. Pero si hacemos un programa con Canal 13 y la UNED para que ayude al Ministerio de Educación, para que estas escuelas y en algunos casos los colegios puedan tener educación de primera, me parece que es un adelanto sensible para este sector. Segundo, la infraestructura. Si nosotros fomentamos este tipo de educación, la infraestructura no se hace tan sensible su mejoría. Sin embargo, si fuera necesario, en el país hay recursos económicos suficientes para que del Fondo Complementario de Pensiones el gobierno tenga los créditos oportunos para hacer las mejoras necesarias en este campo. Para nosotros, uno de los grandes desafíos, una de las grandes prioridades es cómo crear más oportunidades para las nuevas generaciones a través de una educación pública de calidad. Cómo disminuir esa gran brecha que separa hoy a muchos jóvenes del país, la brecha de oportunidades. Y por supuesto que la educación
tiene que recuperar su capacidad de ser nuestro principal instrumento de movilidad social. Coincido en que si queremos superar los problemas de la pobreza y si queremos superar los problemas de la desigualdad, mucho pasa por el esfuerzo que hagamos por mejorar la calidad y por mejorar la cobertura de la educación pública. Aquí hablamos de dos temas importantes. Por un lado, el tema de la equidad en la educación y por otro, la calidad en la educación. Y la equidad tiene que ver con el acceso. Nosotros creemos que es realista que Costa Rica se plantee la meta de que para el 2018 nosotros tengamos al menos el 90% de cobertura en la educación secundaria de este país y que aspiremos que para el bicentenario de nuestra independencia tengamos el 100% de cobertura de la educación secundaria en Costa Rica. Sobre el financiamiento de la educación superior, en acatamiento del artículo 85 de la Constitución, cuya primera versión impulsó mi padre y con cuyos valores me comprometo como siempre. Creo que corresponde fundamentalmente a la negociación, en el respeto a las universidades, a sus prioridades y obviamente a las posibilidades de financiamiento del país, siempre garantizando al menos algún crecimiento importante. Respecto del tema central, el tema de la educación, quizás el tema de nuestro tiempo, el tema de todos los tiempos. Habrá que garantizar con mucho más agresividad la incorporación de los jóvenes, tanto en la posibilidad de educarse en la preescolar. Todo lo que aprendí en la vida lo aprendí en el kinder, ¿se acuerdan ustedes de ese libro? En la primaria y en la secundaria. Porque es en la secundaria donde me voy a enfatizar, donde está el principal problema del desarrollo de la educación de Costa Rica. Y claro que en la educación secundaria hay un problema de limitación económica, hay un problema de transporte, pero si usted le pregunta a los estudiantes cuál es la razón principal de la deserción, es la falta de ilusión. La educación pública ha sido una de las marcas características del desarrollo de la sociedad costarricense. Lo ha sido así desde mediados del siglo XIX, se profundizó a finales del siglo XIX y ha continuado siendo una de las razones por las cuales Costa Rica logró avanzar con respecto a otros países en materia de inclusión. Ya lo decíamos antes, educación, seguridad social, empleo para el pequeño mediano productor, constituyeron en la segunda mitad del siglo XX factores decisivos que hicieron que la población costarricense tuviera una mejor calidad de vida. Eso continúa siendo así hoy. Hay una asociación directa entre educación pública y construcción ciudadana. La educación construye repúblicas, pero también afirma ciudadanía. Y este elemento me parece que requiere no solamente que más de nuestra población esté incluida en el proceso educativo, particularmente en la secundaria, en donde sabemos que más del 50% de los jóvenes no terminan esa etapa de su formación, sino también en la formación de maestras y maestros en el tema de la infraestructura, que forma parte de estas preguntas, y en el tema de la construcción de una educación para la vida, es decir, aquella que no solamente ofrece conocimiento, sino que también prepara a las personas para que tengan una vida más feliz. Creo, por lo tanto, que sí tenemos que tomar medidas concretas y voy a proponer algunas simplemente como parte de un menú mucho más amplio, que además está recogido en varios de los informes sobre el estado de la educación que creo que orientan mucho este debate. Creemos en el Frente Amplio que el gobierno debe garantizar el presupuesto a las universidades públicas. Las negociaciones del Fondo de Financiamiento de la Educación Superior no pueden ser relaciones de chantaje. Debe haber un presupuesto creciente, garantizado, que permita fortalecer la educación superior pública. No estamos de acuerdo con, por ejemplo, amenazar a las universidades para que tengan que inclinarse a dar ciertas carreras descuidando la formación humanística. Es cierto que la definición de carreras tiene que pensar en las necesidades del país, pero debe respetarse la autonomía universitaria. ¿Qué cosas
deberían mejorar las universidades? Hay 3 áreas donde deberían mejorar su desempeño las universidades y creemos que debe discutirse francamente con la sociedad costarricense. Fortalecer la regionalización. No puede ser que en algunas universidades la decisión de si se abre una nueva carrera en una zona alejada del país dependa únicamente de una asamblea de escuela y no en función de valorar las necesidades del país. Tiene que haber un mayor compromiso de invertir más en las zonas más alejadas de Costa Rica, fortalecer las sedes interuniversitarias en alianza de las 4 universidades. Ahí hay un potencial enorme. En segundo lugar, los sistemas de admisión. Las universidades tienen que poner las barbas en remojo, revisando sus sistemas de admisión que muchas veces reproducen la exclusión que existe en las etapas previas del sistema educativo. Vamos a una pausa, pero ya continuamos con este resumen del debate presidencial realizado en la Universidad Nacional. Todas y todos. Somos diferentes. Pero iguales. Por eso es que la UNA es libre de toda discriminación. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. con este resumen especial del debate presidencial realizado en la Universidad Nacional en octubre pasado sobre el tema problemática ambiental, soberanía alimentaria y cambio climático. Los candidatos presidenciales que participaron en el debate contestaron a las siguientes preguntas. ¿Cuál es su propuesta concreta para responder a la problemática del cambio climático y a los compromisos adquiridos con la comunidad nacional e internacional en esta materia? Además, se les cuestionó sobre las propuestas concretas de su partido en materia de soberanía alimentaria y para la dignificación de la producción agrícola nacional. Costa Rica padece un serio problema de desarrollo energético. Nos vanagloriamos de nuestro compromiso con el ambiente, pero casi que lo reducimos únicamente al compromiso con zonas protectoras y con parques nacionales. Y dejamos de lado un tema fundamental y el principal contaminante, por lo menos, del aire de nuestro país. Me refiero al uso de la matriz del transporte automotor. Para ello, tenemos que hacer algunas acciones muy concretas. En primer lugar, promover mucho más el transporte público, viabilizar mucho más el transporte público. Vamos a hacer el esfuerzo al menos para iniciar la primera línea de metro en San José. Una línea que se conecte desde el norte al sur en la capital, pero que se conecte también con el tren que vaya desde Alajuela hasta Paraíso, no solo desde Heredia hasta Cartago, y que se conecte también con la línea que va de Belén a Plaza Víquez, conectándose obviamente también en el centro de San José. Trenes de cercanías. Atender especialmente dentro de todo el mare magnum de la infraestructura y de las necesidades de atender la infraestructura nacional, atender los principales cuellos de botella. En un sentido general, me parece que las estrategias del nuevo gobierno deben moverse de la lógica de la mitigación del cambio climático a la lógica de la adaptación al cambio climático. Es decir, ha habido un énfasis en lo primero, abandonando lo segundo, y me parece que cualquier propuesta sobre este tema del cambio climático tiene que partir de esa lógica. Adaptarse, reconocer que está allí y que tiene efectos directos sobre la vida de miles y miles de personas. Y ciertamente esto significa que tenemos que educar mucho a la población, probablemente utilizar mucho a los gobiernos locales, porque es allí en el ámbito más pequeño en donde se van a mirar esos efectos de manera más directa,
y particularmente en lugares como nuestras costas, en donde los efectos van a ser muy grandes, siendo como son zonas altamente deprimidas y postergadas y excluidas desde el punto de vista económico. Creo también que a propósito de la carbono neutralidad tenemos que continuar apoyando esos esfuerzos, aunque probablemente, habida cuenta de las estrategias que en la práctica han implementado los últimos 2 gobiernos, no alcancemos esa meta en el año 2021. Pero sí es cierto que tenemos que hacer más esfuerzos en el ámbito de la emisión de gases. Al igual que con la pobreza, con el gravísimo problema del cambio climático, no es necesario, no es suficiente maquillar el problema. Necesitamos atacar las causas, y precisamente las causas son un modelo económico que en Costa Rica es prácticamente en su totalidad dependiente para el transporte de los combustibles fósiles, del petróleo. El petróleo se está agotando, el petróleo se está encareciendo y el petróleo, su combustión está provocando daños de contaminación que son irreversibles y el problema del calentamiento global por la emisión de gases de efecto invernadero. No basta con adaptarse, hay que atacar las causas del problema. Y eso significa que tenemos que empezar a invertir en serio para transformar nuestra matriz energética. Eso lo han dejado abandonado los últimos gobiernos. Implica, por ejemplo, que tenemos que financiar en serio investigación y transferencia de tecnología sobre nuevas fuentes de energía, energías alternativas que no se van a desarrollar de la noche a la mañana. Los vehículos eléctricos, el uso del hidrógeno, el potenciar la energía solar y las otras fuentes que tenemos en Costa Rica, no se van a desarrollar de la noche a la mañana y no van a ser accesibles, pero si no empezamos a invertir hoy en serio, pensando a 50 años plazo, no vamos a poder abordar este problema. Suscribo prácticamente todo lo que mencionó don Rodolfo Pisa, tema del metro, trenes de cercanía, cuellos de botella, vehículos más eficientes, y luego hizo una pasadita por el tema de generar electricidad con hidrocarburos, y me voy a concentrar un poco más en esa parte. Indudablemente hoy estamos contaminando el ambiente de una forma espantosa, quemando combustibles fósiles. Los principales contaminadores, el proyecto térmico de Garavito, quemando búnker, las 24 horas del día, los 365 días del año, el proyecto geotérmico, proyecto térmico en Moín, y luego tenemos todo lo que es la flota vehicular, metiendo ahí todo el transporte público. Hay una gran contaminación con combustibles fósiles. Bueno, ¿cómo cambiar esa matriz energética? ¿Cómo irnos hacia fuentes renovables, a fuentes mucho más limpias? Indudablemente pasa por reformar el sistema actual para abrir el mercado eléctrico para que más actores puedan participar en la producción eléctrica a través de diferentes fuentes, desde la utilización de la fuerza del viento, la geotermia, la fuerza del agua, biomasa, inclusive gas natural. Con el tema de geotermia, la tesis nuestra es de que no es necesario meternos al Parque Nacional Rincón de la Vieja. Don Otto, el problema es que cuando la Boga Anchar manejó la luz eléctrica en este país, no solamente era bastante más cara, sino que de la avenida central, 3 kilómetros a sur en San José, no había luz eléctrica. Ese es el problema. Entonces debemos de tener mucho cuidado, si una vez que asfixien al ICE, no van a cargarnos a nosotros los usuarios el precio de electricidad a la forma y al monto que ellos quieren. Por eso, mucho cambio, mucha tranquilidad, don Otto. Segundo, me parece que nosotros, si queremos cumplir adecuadamente este tema, pues debemos de poner los ojos en el convenio de Kioto, que regula todas estas materias, y las regula con amplitud. Además, me parece que el ejemplo del transporte público lo tiene Curitiba en Brasil, donde dentro de otras cosas hacen que la persona clasifique la basura, orgánica, vidrio, plásticos, etc. Esa persona que entrega la basura clasificada, se le entregan tiquetes para que pueda caminar gratis en los autobuses. Entonces es la manera muy sencilla, muy práctica de cómo fomentar el transporte público para que cada uno de nosotros guarde su carrito en la casa y lo saque
únicamente los fines de semana. En el tema de medio ambiente, yo he dicho que no hay nada más depredador para la naturaleza que la pobreza. Y eso lo digo porque me parece que es importante encontrar siempre un correcto balance en los factores del desarrollo económico, social y la sostenibilidad ambiental. Aquí tenemos un gran reto del país con relación al tema de la energía y particularmente de los costos de la electricidad. Hay que bajar los costos de la electricidad, todos, absolutamente todos vamos a estar de acuerdo. El tema es cómo logramos bajar los costos de la electricidad. Todos estamos de acuerdo también en que hay que diversificar la matriz energética del país, pero el problema es que los proyectos energéticos son proyectos por lo general complejos y de largo plazo. Sin embargo, tenemos que trabajar en esa diversificación. Quiero decirle a José Miguel que en términos de proyectos de hidrógeno, Franklin Chan está trabajando ahí en Liberia, precisamente haciendo investigaciones de cómo se puede utilizar el hidrógeno como una fuente alternativa de energía. Los proyectos geotérmicos que efectivamente el ICE tiene posibilidad de explotar 230 megas fuera del Parque Rincón de la Vieja sin necesidad de tocar el parque. Los proyectos de biomasa, como el que está bastante avanzado entre las municipalidades del área metropolitana y el ICE para convertir la basura en electricidad. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Una Mirada, donde les hemos brindado un resumen de lo que respondieron los candidatos presidenciales que participaron en el debate que organizó la Universidad Nacional en octubre pasado. Esperamos que estas respuestas les sirvan para reflexionar su voto de cara a las elecciones presidenciales de febrero de 2014. Lo más importante es que salga a votar, porque el voto es un derecho que se defiende ejerciéndolo y es nuestra responsabilidad ciudadana. Lo esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto y nos vemos en las urnas electorales.